Bueno, vamos entonces al plato fuerte de la noche, de la tarde, porque en esta época del año no podemos decir noche, ¿cierto? Se anochece como a las 8. Entonces, estamos en una serie que se llama El Sermón del Monte. Y en esta serie del Sermón del Monte estamos viendo la primera parte de este Sermón del Monte, que comprenden lo que son las bienaventuranzas, ¿cierto? Entonces yo los invito para que vayamos a la palabra de Dios y nos ubiquemos en el capítulo 5. Vaya ya a la palabra de Dios, en su Biblia física o en su celular. Yo le invito a que usted la tenga a la mano. Que usted lo tenga a la mano. Y entonces tengamos ahí nuestro Sermón del Monte, ¿bien? Bueno, entonces hasta el momento hemos visto las dos primeras bienaventuranzas. ¿Estamos ahí todos? Y esas dos primeras bienaventuranzas, yo quiero invitarlos a que ustedes me acompañen a leerlos. Vamos a leer el versículo 3, capítulo 5, versículo 3, que dice lo siguiente. Bien, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el versículo 5, que hoy vamos a estar estudiándolo, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, hasta el momento hemos visto dos bienaventuranzas. La primera, que la acabamos de leer en el versículo 3, que habla acerca de los pobres en espíritu, que la explicamos la semana pasada. Y si usted quiere de pronto volver a escuchar, ahí está en el canal de YouTube. Usted puede escuchar nuevamente la parte 1 de esto que son las bienaventuranzas. También hablamos acerca de los bienaventurados los que lloran. Y hoy vamos a continuar con la siguiente bienaventuranza, que tiene que ver acerca de bienaventurados los mansos. Pero antes de estudiar las bienaventuranzas que nos corresponden hoy, yo quiero recordar nuevamente 3 cosas que son primordiales a la hora de nosotros estudiar las bienaventuranzas. Yo les he dicho en otro momento, o les decía hace 8 días, que la verdad para mí el leer muchas veces las bienaventuranzas, para mí era algo complicado de entender esto de las bienaventuranzas, profundizar que verdaderamente, cómo así que bienaventurado el que llora, cómo que bienaventurado el pobre. Y pues yo lo que quiero con ustedes, querida iglesia, es estudiar lenta y detalladamente en esta primera parte de lo que es este Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Por eso usted podrá decir: ay, ¿cómo así? Hoy vamos a ver solamente un versículo. Pero la verdad, créeme que a la hora de exponerlo nos quedamos cortos en tiempo para poder nosotros hablar acerca de esta bienaventuranza. Muchas gracias, Nico. Entonces quiero recordar 3 cosas que ustedes deben tener claro a la hora de estudiar las bienaventuranzas. Entonces ya hemos dicho, primero que todo, que las bienaventuranzas tienen un orden lógico. A medida que vamos ahí ir avanzando, usted se va dando cuenta por qué la primera, ¿cierto?, le viene la segunda, y que la segunda se tiene que cumplir la primera, y que la segunda no se cumple si primero no pasó la primera, así y así sucesivamente. Entonces las bienaventuranzas tienen un orden lógico, ¿cierto?, que nos van a mostrar a nosotros una secuencia, ¿cierto?, donde la primera no puede existir sin la segunda, y la segunda sin la primera, y la tercera sin las primeras 2, y así como lo venía diciendo sucesivamente. Y segundo, algo que quiero recordar también es que las bienaventuranzas se encuentran en todos los creyentes. Dijimos que las bienaventuranzas vienen siendo las características de ¿qué? De aquellos hijos o personas que pertenecen al reino de los cielos. Entonces, dice que tenemos que tener claro que las bienaventuranzas se encuentran todas en todos los verdaderos creyentes. No existe un creyente que tiene 4 y el otro tiene 4. Ni tampoco es que Jesús está predicando a 8 diferentes tipos de personas
en medio de estas bienaventuranzas. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos dos puntos que he dicho hasta ahora. Y a los que no nos acompañaron la semana pasada, de misericordia, vamos a hacer un repaso rápido, el cual tiene que ver entonces con las primeras dos bienaventuranzas, los de pobre en espíritu y los que lloran. Pero es muy rápido, o sea, como abuelo de pájaro vamos a mirar entonces. Quiero dar un repaso sobre las bienaventuranzas que vimos el sábado pasado para poder entonces así empalmar con la tercera bienaventuranza que tenemos en el día de hoy. El sábado pasado estuvimos hablando acerca de estas dos bienaventuranzas que ustedes pueden ver en la diapositiva. Y brevemente dijimos que los pobres en espíritu son aquellas personas que saben que no tienen nada que ofrecer a Dios. Dijimos que cuando el Señor hablaba acerca de pobres, estaba hablando de una palabra que significa mendigo. Aquel que no puede, que vive en la miseria, aquel que no puede vivir por sí mismo, sino que necesita ¿de qué? De la misericordia de aquel que le pueda llegar a estirar la mano. Entonces, dijimos que los pobres en espíritu son aquellas personas que reconocen su miseria espiritual y que dependen de otros para salir, de otra persona para salir de su bancarrota espiritual. Al igual dijimos que aquel que es pobre de espíritu también llora. Y esta es la consecuencia lógica. Llora y se lamenta de su pecado. Llora y se lamenta porque ha entendido que esa pobreza espiritual lo ha separado de Dios. Ojo que un aspecto importante de estas características de las que estamos hablando, de estas dos primeras bienaventuranzas, vuelvo y recuerdo, bienaventuranzas dijimos que son o describen aquellas que pertenecen al reino que Cristo vino a anunciar y que estaba predicando. Entonces esas características es que nunca dejan de estar en la vida del creyente. Estas dos que estamos hablando, de los pobres de espíritu y aquellos que lloran, y dijimos en aquella ocasión hace 8 días que estos bienaventurados los que lloran, no estamos hablando de ese lloro porque le duele algo, ni porque perdió un ser querido, ni porque tiene una enfermedad, sino que llora fruto de la primera. Llora fruto de su pecado porque entiende que está en bancarrota espiritual y está separado de Dios. Entonces, estas características nunca van a dejar de estar en el creyente. Escúcheme, nunca van a dejar de estar. Aquel que es pobre espiritual siempre reconocerá que es pobre en espíritu y siempre lamentará su condición pecaminosa y su pecado. Escúcheme bien, durante esta vida siempre lamentará el remanente de pecado que todavía queda en él. Ese viejo hombre que quiere llegar a tomar el control, ese viejo hombre que muchas veces nos quiere a nosotros jugar un mal momento, que quiere tomar entonces ese control. El verdadero creyente nunca será indiferente al pecado, siempre lo lamentará. Un verdadero creyente va a tener esas dos características. Es algo que lo va a atormentar de por vida, y nuestro trabajo entonces está en trabajar con el Espíritu Santo para poder someter nuestra carne a lo que nos manda a nosotros la palabra de Dios. Un verdadero creyente nunca va a volver a contemplar su pecado. Puede pecar, pero siempre va a haber algo interno que lo va a llevar a darse cuenta que está haciendo algo en contra de lo que Dios manda en su palabra. Siempre va a ser un punzón, siempre va a ser un aguijón, y siempre lo va entonces ¿a qué? A atormentar. Entonces, las personas con estas características son bienaventurados, o son felices, o son dichosos, porque es el pobre en espíritu a quien le pertenece. ¿Qué dice la bienaventuranza? Le pertenece el reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque
el que se cree justo en sus propias fuerzas o en sus propios méritos, que esto es lo opuesto al pobre en espíritu, recibirá ¿qué? La ira de Dios. Pero el pobre en espíritu va a recibir el reino de los cielos. El pobre en espíritu es dichoso porque se encuentra ¿qué? Encuentra su justificación no en él, no en lo que él pueda hacer, sino en el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz. Y esto es lo importante de esta primera característica, que esta persona se encuentra justificado no por obras, no por lo que yo hice, sino por lo que otro hizo por mí. ¿Bien ahí? Amén. Entonces ahora, los que lloran son bienaventurados o felices o dichosos porque son ¿qué? Consolados. Nos dice a nosotros la bienaventuranza en el versículo 4. En su lamento por el pecado en contra, en el lamento por el pecado encuentran a su rey consolándoles y alentándoles para que sigan adelante en su vida de santidad. En medio de ese lloro entonces, ¿cierto? Ese fruto, esto es fruto de una relación con el Hijo, fruto de una relación con Jesús. Entonces ya no corremos a encontrar consuelo en el mundo, donde nada puede hacer el mundo, sino que ahora va a ser bienaventurado aquel que llora y se lamenta en la presencia de Dios por sus pecados, por su falta de voluntad, por sus indisciplinas. Llora delante de Dios y dice: aquel que llora y clama, clámenle al Señor, dígale: Señor, soy débil, Señor, soy flojo, Señor, soy perezoso. Dice: recibirá consuelo. No es pecado que usted lo sienta, es pecado que usted no se lo diga al que se lo tenga que decir. Muchos de nosotros, o muchos de los que estamos aquí, nos dicen: es que a mí me da una pereza leer la Biblia. Usted viene y se queja delante de nosotros, delante mío, delante de alguno de los que nos ayudan aquí a discipular. Pero la pregunta es, la respuesta suya siempre es: vaya, lea la Biblia. Pero dígame, por Dios, ¿qué más puede hacer uno? Vaya, lea la Biblia y yo oro por usted. Usted se tiene que lamentar es delante de Dios, porque Él es el que lo va a consolar, Él es el que lo va a sacar adelante. Va a correr entonces a los brazos de aquel que lo puede consolar y le puede ayudar en medio de las dificultades. Los que lloran o lamentan su pecado son bienaventurados, son dichosos, son alegres, porque en medio de su lamento, en medio de su lloro, ven a su rey en la cruz gritando: consumado es, y no señalándolo desde la cruz por sus pecados, sino que es: consumado es, ya lo pagué, yo te consuelo. Bien, amén. Vamos entonces, dicho lo anterior, vayamos a lo que la porción de la palabra de Dios nos dice hoy en Mateo 5:5. En Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Siguiendo entonces, no se les puede olvidar lo que les dije al principio de las características, ¿cierto? De los 3 puntos que quería aclarar. La primera es que las bienaventuranzas siguen un orden lógico. Entonces, siguiendo el orden lógico que tiene las bienaventuranzas, a la pobreza en espíritu y al lamento por el pecado le sigue la mansedumbre, y posteriormente el hambre y sed de justicia. De verdad, que usted en su mente no se le borre que ellas tienen un orden lógico y tienen algo secuencial. A medida que vamos a tener el tema, usted se va a dar cuenta: es que esto es por esto, ¿sí? Y van a darse cuenta que tiene que ver la segunda con la primera, que ya dijimos, y ahora la tercera tiene que ver con la primera y la segunda. Bien. Entonces, para poder abordar este versículo que tenemos aquí: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Para poder abordar este versículo que nos toca a nosotros en el día de hoy, debemos realizar las preguntas pertinentes para una mejor comprensión de lo que la Escritura nos quiere decir a nosotros en este versículo 5.
Yo creo que nosotros tenemos que ser sabios a la hora de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro para que usted lo lea, ¡rum! Ya me leí todo el Nuevo Testamento. Léalo lento, hágase las preguntas que se tengan que hacer. Respóndaselas o encuentre las respuestas con referencias bíblicas que usted tiene en su Biblia. Si tiene que consultarlo con un hermano en la fe, pregúntele a ese hermano en la fe que de pronto tiene un mayor alumbramiento de lo que usted tiene en la palabra de Dios. Sí, pero pregúntese. Muchas veces uno dice, no, eso es tan complicado, es que yo no entiendo la palabra de Dios y yo por eso no leo la Biblia. Léala usted por mí mejor y explíquemela. Sí, nosotros tenemos que hacer la tarea. Entonces, hagámonos las preguntas que nos tenemos que hacer. Usted dirá, pero ¿qué más preguntas le podemos sacar a este versículo 5? Hagámonos preguntas. Vamos a mirar qué preguntas podemos sacar y qué conclusiones. ¿A qué conclusiones usted y yo podemos llegar y qué enseñanzas podemos sacar? Hagamos la primera pregunta. ¿Por qué alguien manso es una persona dichosa, bienaventurada? Y nos dice, porque ellos son dichosos, porque los mansos recibirán la tierra por heredad. ¿Le parece poquito? Puede decir usted. Son dichosos porque ese que es manso, que mucho toma por menso, va a heredar la tierra. ¿Sí? Pero, ¿qué significa recibir la tierra por heredad? Es otra pregunta que usted se tiene que hacer, si usted está tomando apuntes. ¿Qué significa recibir la tierra por heredad? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere decir o a dónde nos está conduciendo la palabra de Dios con esta pregunta? Y más aún, ¿qué es manso? ¿Manso es lo que usted entiende por manso? O sea, yo tengo el concepto claro de mansedumbre conforme a lo que la palabra de Dios quiere decir, lo que Jesús quería decir. Porque ya nos dimos cuenta en el versículo anterior, 4, que ese lloro no es un lloro de dolor, ni de pérdida, ni de enfermedad, sino que era algo diferente. Y que la pobreza de la cual estaba hablando ahí no era una pobreza material, sino que era una pobreza espiritual de bancarrota y mendicidad. ¿Sí? Mire entonces cómo la palabra de Dios nos va a llevar a que usted y yo profundicemos más. Entonces, ¿qué quiere decir ser manso? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la mansedumbre de la cual nos habla aquí el Señor no es una disposición natural que tengan los hombres. No es una disposición natural que tengan los hombres. No se trata de una cualidad que pueda tener alguien que no sea cristiano. Pero yo tengo un tío y el tío es manso. Lo que diga mi tía. ¿Sí? No se trata de una cualidad que pueda tener alguien que no sea cristiano. ¿Por qué? Porque solamente los cristianos genuinos pueden ser mansos. Solamente los cristianos genuinos pueden ser mansos. El resto de personas no lo pueden ser. No lo pueden ser. Debemos entender algo muy importante aquí. La mansedumbre bíblica es una cualidad espiritual. La mansedumbre bíblica es una cualidad espiritual. Pues la mansedumbre solo puede ser producida, Gálatas 5, 22, 23, nos dice a nosotros que la mansedumbre solo puede ser producida como un fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces dígame cómo una persona que no es cristiana puede tener esta cualidad, la mansedumbre bíblica. Dice que, dale la 22 por favor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. ¿Qué dice? Mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces la mansedumbre solo puede ser producida por el Espíritu Santo de Dios. O sea que su tío, que no es cristiano, que dice y se mofa de ni creer en Dios porque ni Dios existe, no puede tener la mansedumbre de la cual habla la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, más bien definamos,
si queremos saber qué es mansedumbre, ¿qué es no ser manso? ¿Qué no es ser manso? Démonos esa respuesta. Mansedumbre, entonces, tenemos que entender, no es sinónimo de falta de carácter. Y muchas veces nosotros creemos que la mansedumbre es eso, una persona falta de carácter. Entonces, por uno dice, ¿cómo una persona con falta de carácter va a heredar la tierra? ¿Cómo va a ser feliz? Antes, como dice el dicho, el vivo vive del bobo. Pero recuérdese que lo que la palabra de Dios nos enseña es muy diferente a los estándares que nos habla a nosotros el mundo. Entonces, la mansedumbre no es un sinónimo de falta de carácter. Esto no es solo lo que nos está hablando, esto no es lo que nosotros nos está hablando aquí este versículo. Manso no es aquel que es tranquilo y que está dispuesto incluso, ojo con esto, el manso no es aquel que es tranquilo y que está dispuesto incluso a admitir el error de los otros simplemente para no formar un conflicto. No, señores, eso no es mansedumbre. El manso no es aquel que está tranquilo y permite el error. El manso no es aquel que se hace ciego ante las injusticias. El manso no lo es. Ser manso tampoco significa ser amable, como el tío suyo del ejemplo. No es. Ser manso tampoco significa ser amable, porque hay personas que son amables por naturaleza. Hay personas, usted me puede decir, pero ¿cómo así que es un carácter que solamente los cristianos lo pueden cumplir? Yo veo mucha gente mansa, buena gente, pero es que la mansedumbre no significa ser amable. Porque hay personas que son amables por naturaleza, pero según vamos a ver, incluso las personas más amables pueden ser una persona cero mansa. Cero mansa. Entonces usted se dirá, vámonos a la otra pregunta. ¿Qué significa entonces ser manso? Si ya sabemos que no es, antes ¿qué viene siendo manso? Y para esto, déjeme con todo el respeto a la audiencia, citar a un pastor del siglo XX, no porque él nos vaya a alumbrar a nosotros algo, porque lo único que nos alumbra a nosotros es la palabra de Dios, sino que nos va a ayudar con el entendimiento. Martin Lloyd-Jones nos dice a nosotros en la siguiente diapositiva, nos dice o nos describe la mansedumbre de la siguiente manera. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de nosotros mismos, la cual se manifiesta en la actitud y la conducta que tenemos respecto a otros. Quédese con esa definición que nos da este hombre, nos va a ayudar. Pero no nos vamos a basar en lo que él dijo, sino en lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que a muchos les da temor porque a veces uno cita personas, pero no es que esa persona nos vaya a nosotros a introducir algo nuevo nunca antes visto, sino que es de la palabra de Dios. Entonces, para entender a qué se refiere este señor, ¿cierto? En el versículo de que estamos estudiando, para entender a qué se refiere el Señor Jesús con los mansos, es necesario recurrir a algo que cuando el Señor habla de mansedumbre, bienaventurados los mansos, Susana, bienaventurados los mansos, el Señor nos está citando a nosotros nada más y nada menos que el Salmo 37. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que esta bienaventuranza tiene que ver con el Salmo 37? Cuando usted se hace esa pregunta y usted empieza a profundizar en los versículos, usted se va a dar cuenta que dice, el Señor está diciendo esto es porque David ya lo dijo por allá, entonces el Señor lo está volviendo a traer. Entonces, tenga a la mano el Salmo 37, que allí el Señor nos va a nosotros a abrir un poco el entendimiento para entender esto. Entonces, el Salmo 37, déjeme que lo parafrasee un poco porque no lo vamos a leer todo. El Salmo 37, démosle un contexto, es un salmo escrito nada más y nada menos que por David. ¿Y quién era David para el Señor? ¿Un hombre qué? Conforme al corazón de Dios. Y uno escucha la historia y uno lee la historia de David y uno dice, qué terrible. Imagínese. Y era el hombre conforme al corazón de Dios, mucho más que usted, o sea que usted es mucho más terrible que el pobre de David. Entonces, David ya a edad avanzada,
de haber cometido sus errores, sus aciertos, sus desaciertos, todo lo que nos habla a nosotros la historia de David. El Salmo 37 son una serie de consejos que el rey David da a los creyentes verdaderos del pueblo de Israel. Él está dando una serie de consejos a estas personas. Estos consejos tienen que ver sobre la actitud que el creyente debe tener frente a los ataques o las maldades de los demás. Solamente recuerde por encima, por ejemplo, David, ahorita cuando entremos en unos ejemplos, pero téngalo ahí en el tintero. ¿Se acuerdan cuando uno de sus hijos trató de usurpar el reino? ¿Qué hizo David? Huyó. Téngalo ahí en el tintero. ¿Listo? Téngalo ahí en el tintero. Entonces mire que a nosotros David, ya de edad avanzada, va a dar estos consejos para tener en cuenta frente a los ataques o las maldades de los demás. Entonces, lo que David les dice es, en resumidas cuentas en este Salmo 37, es: no se impacienten, no vayan a reaccionar de la misma manera que los malvados. Eso es lo que está diciendo ese Salmo 37. Él dice: esperen en el Señor, aprendan a esperar en el Señor. Es una frase que a nosotros no nos gusta escuchar. Cuando están desesperados y uno les dice: ay, es que no tengo trabajo, es que no tengo qué hacer, es que yo cómo estoy haciendo las cosas bien, no estoy haciendo las cosas mal. Y uno, ¿qué les dice? Aprenda a descansar en el Señor, espere en el Señor. Eso es lo que David les está diciendo aquí. Confíen en Él, porque quienes heredan la tierra no son los malvados ni aquellos que utilizan la fuerza o su poder para aprovecharse de los más débiles, sino que heredarán la tierra. ¿Quiénes? Los mansos. Eso es lo que David les está diciendo. A esos a los que usted muchas veces les da envidia, a esos a los cuales usted muchas veces se cuestiona, tranquilo, yo soy juez justo. Y solamente los mansos son los que heredarán la tierra. Los que esperan el Señor y confían en Él, a pesar de las injusticias que a ustedes les puedan cometer, el Señor responderá. Entonces, a grosso modo, esto es básicamente el resumen del Salmo 37. Si usted lo pone como tarea para que lo lea al finalizar de este sermón, le puede ayudar bastante. Pero yo le invito a que vaya al Salmo 37, ahí en su Biblia, Salmo 37, vamos a leer solamente el versículo. ¿Quién dijo que el 11? 37, vamos a leer el 8, desde el 8. Entonces dice lo siguiente la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Yes. Entonces dice la palabra de Dios, yo les parafraseé más o menos lo que hice todo el Salmo. Pero el Salmo 37, 8 dice: deja la ira. ¿Qué dice el 7? Perdón, colócalo desde el 7. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos por eso? Porque el impío prospera. Y dice uno, como un bobo en la iglesia, y mire el otro que ni viene, como le va de bien. Me quitaron el trabajo por él. O ya tiene los papeles y yo todavía no. ¿Sí? Me hubiera casado con él incircunciso y ya fuera ciudadano. ¿Sí? Pero nada, vea, me casé con este caremico que tiene el mismo problema que yo. ¿Sí o no? No se ría, por favor, Andrea. Listo. Versículo 8. Versículo 8. Dice la palabra de Dios. Dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Pues, versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Pero versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz.
12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. 13, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Amén. Así que entonces, lo que el salmista está diciendo es: no vayan a responder con maldad a los que hacen daños, sino que nos manda a nosotros el Señor, a esperar en el Señor y confiar en el Señor. Cosas que no nos gustan. ¿A quién le gusta esperar? A nadie, ¿cierto? Si nosotros esperamos, si nosotros confiamos, Él nos va a dar a nosotros la heredad, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, muy bien, hasta aquí todo claro, ¿sí o no? Lo comprendemos. Pero el punto es este, mire pues cómo esto se va a entrelazar con la bienaventuranza 1 y 2. ¿Por qué la mansedumbre es una característica del verdadero creyente? Pregunta. El punto es este. ¿Por qué la mansedumbre es una característica del verdadero creyente? Ya dijimos que hace parte del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Que eso no lo puede dar alguien que no es un verdadero creyente. Pero ojo, que este es el punto. Porque solo un verdadero creyente, ojo con esto, no se vayan a perder eso, y si necesitan, se lo repito. Porque solo un verdadero creyente, para la gloria de Dios, ha reconocido su condición malvada y depravada. ¿Y cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra realidad? Que estábamos muertos y destituidos de la gloria de Dios. Y eso solamente lo puede entender un verdadero creyente, ¿sí? Sabe que no es mejor que los demás. Un verdadero creyente no sabe que no es mejor que los demás. Porque el que es pobre en espíritu, una de las cosas que ha reconocido es precisamente que merece ¿qué? El juicio de Dios. Y que ese juicio es justo y es según verdad. Pero no se cree mejor que los demás, porque por gracia Dios, Jesús en la cruz pagó por él, hizo justicia por él. Bien, ojo pues ahí. Entonces, el pobre en espíritu sabe que está en la misma condición miserable que el peor de los pecadores, pero que por gracia ha sido llamado. Por eso no debe de haber soberbia. Y ojo con los cristianos que hay veces cogen soberbia porque cogen conocimiento. Pero en un verdadero cristiano no puede haber soberbia. Debe haber ¿qué? Humildad. Hay otras versiones que no nos habla de los mansos, sino que unas versiones que lo llaman ¿qué? Bienaventurado el humilde. ¿Bien? Entonces mire que en una persona que es pobre en espíritu sabe que esa condición, o sea, yo tenía la misma condición que cualquiera que está allí en el mundo, que no ha conocido de Cristo. Una condición miserable de ser pecadores, pero que por gracia he recibido algo que no merecía, por eso no soy mayor que nadie. El Padre es el que me ha hecho esa benevolencia por gracia y misericordia. Y Pablo, por ejemplo, sabía y entendía muy bien esto. Primera de Timoteo, mire lo que le explica o le dice a Primera de Timoteo 1:15. Mire lo que le dice Pablo. Pablo sabía muy bien esto. Y a nosotros no se nos puede olvidar eso, porque eso a nosotros es el polvo a tierra para ser ¿qué? Humilde, manso. Primera de Timoteo 1:15, ¿está ahí? No. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1. 1, listo, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ojo que hoy les digo yo a ustedes, hoy el Señor nos dice esto a nosotros. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos ustedes. Dos cosas hablamos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Amén o no a eso? ¿Y qué dice Pablo de eso? De los cuales yo soy el primero.
Vea lo que dice Pablo. Yo, el peor, por decirlo, el más pecueca, el más malo, el más terrible. Y segundo, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Sí? Mire lo que aquí el Señor nos está mostrando a nosotros, a través de lo que Pablo le está hablando a Timoteo. El pobre en espíritu sabe que ha recibido toda la clemencia del juez justo, toda. No porque haya hecho algo, no porque lo merezca, no porque yo sea mejor por uno que no lo ha recibido. Listo, el pobre en espíritu, mire cómo se entrelaza. El pobre en espíritu sabe que ha recibido toda la clemencia del juez justo y se lamenta por su pecado. ¿Y cuál es esa actitud? Al entender eso, este pobre en espíritu que ha recibido clemencia del juez justo y que llora por su pecado, su actitud es humildad, mansedumbre. Es decir, tiene un concepto correcto y adecuado de sí mismo. ¿Bien? Entonces, al usted tener un concepto adecuado de usted mismo, ¿cuál es el concepto correcto de sí mismo que usted tiene que entender? Que dijimos que era mansedumbre, cuando citamos la frase de este predicador. ¿Está ahí? ¿Cierto? La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de nosotros mismos. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos unos pobres espirituales que recibimos misericordia o clemencia del juez justo. Nos lamentamos por nuestro pecado que nos ha separado de la gloria de Dios, pero al hacer misericordia y clemencia el Dios bueno, me ha acercado a Él, no me hace mejor que nadie, ni superior a nadie, ¿sí? Y eso tiene que desarrollar en mí, ¿qué? Humildad, mansedumbre, que es el correcto concepto y adecuado que usted tiene que tener de usted mismo. Bien, entonces por eso, recordando la definición que nos dice Lloyd Jones, nos dice, la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de nosotros mismos. Ojo, listo, yo tengo una adecuada idea de nosotros mismos, pero la cual se manifiesta no solamente en que usted lo declare, se manifiesta en la actitud y la conducta que tenemos respecto a quiénes, a otros. ¿Cómo trato a los otros? ¿Cómo trato a los demás? Entonces, entendiendo esto, ¿qué es la mansedumbre? ¿Claros hasta ahí? Entendiendo qué es la mansedumbre, entonces la persona mansa sabe que no tiene nada de qué jactarse, por lo tanto, no espera que se le trate con respeto. La persona mansa no se escandaliza si alguien no piensa bien de él o no, bien de él o no, o si le trata bien. La persona mansa no está dispuesta a vengarse ni a tomar justicia por sus propias manos, porque entiende que tiene que aprender ¿a qué? A esperar en el Señor. La persona mansa deja la venganza en las manos ¿de quién? Del Señor. La persona mansa no se impone sobre los demás, no se impone. La persona mansa no está exigiendo que se cumplan sus derechos. La persona mansa no está centrada en ella misma, pensando en qué dijeron o hicieron a sus espaldas, porque sabe confiar y esperar en el Señor. Hay un escritor inglés que escribió un libro que, por cierto, es muy común en el mundo de la cristiandad, y es acerca del progreso del peregrino. No sé si lo han escuchado. ¿Sí? Se llama Juan, no sé cómo decir el apellido, Bunyan, no sé cómo, qué pena, no sé pronunciarlo. Juan Bunyan, que dice una frase y dice
Cuando uno entiende lo que es ser una persona mansa o un concepto claro de uno, ¿qué dice él? El que está al nivel del piso no debe temer de caer. Porque está ¿en dónde? En el piso. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero ojo, no confundamos entonces mansedumbre con cobardía ni falta de carácter. Porque la persona mansa es aquella que está controlada por Dios y depende completamente de Él, de Dios. Que aun cuando tiene el poder o el derecho a defenderse, prefiere ponerse debajo de los demás. ¿Por qué? Porque él sabe que no es mejor que nadie y confía plenamente en el juez justo. No hace justicia por sus manos. El manso no exige nada para sí. El manso se ha llegado a dar cuenta por la gracia de Dios que es un pecador en las manos de un Dios justo. Eso es lo que somos usted y yo delante de Dios. Bien, termino con 2 ejemplos de mansedumbre. Déjeme ampliar un poco esto de la mansedumbre con 2 ejemplos del Antiguo Testamento y dejarles uno de tarea. Cuando nosotros hablamos de personas mansas, yo sé que ustedes me van a traer el nombre de una persona mansa. ¿Quién? Lo vamos a ver, pero todavía no. Vamos a ver a Abraham. En Génesis 12, don Joel, Génesis 12:5, Dios mismo le llama a Abraham y le dice que se vaya de su tierra, de su parentela, que el Señor mismo le va a mostrar a dónde ir, que va a hacer de él una gran nación y lo va a bendecir, y aquellos que lo maldice, Dios los va a maldecir. Bien, mire lo que dice Génesis 12:5-7. Dice: tomó pues Abraham, el Señor le dijo eso. Entonces tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿La promesa era para quién? La promesa era para Abraham. ¿A quién llamó el Señor? Abraham. ¿Para quién era la promesa? Para Abraham. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Con respecto a lo que el Señor se le apareció y le dijo algo, ya le confirmó algo que ya le había dicho anteriormente, que ya todo está dicho. Esa tierra, ¿a quién le pertenece? A Abraham y a su descendencia. Dios mismo está del lado de ¿quién? De Abraham, y punto. No me confundan con una pregunta tan fácil. Está ahí en el versículo. Listo. Pero si usted se va a Génesis 13:1-12, que no lo vamos a leer todo, pero allí a nosotros nos va a narrar que Abraham sube de Egipto hacia el Negev, y dice que ya Abraham ha prosperado demasiado, y su sobrino Lot también. Y dice que tenían muchas ovejas y muchas vacas, versículo 6. Y la tierra, dice 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y dice en el 7 que hubo pelea entre ellos. Entonces en el versículo 8 nos va a decir a nosotros que Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Hermanos, somos familia. ¿No está toda la tierra delante de ti? Dice el 9. Y entonces, ¿qué le dice a Abraham? Yo te ruego que te apartes de mí. ¿Estamos ahí o no? Si fueras a la mano izquierda, yo iría a la derecha. Y si tú fueras a la derecha, yo iría a la izquierda.
Uno dice, Abraham, pero si la tierra es tuya, escoge vos. ¿Sí o no? Y alzó los ojos, ¿quién? 10. Lot. ¿Y para dónde volvió a mirar Lot? Indudablemente no, volvió a mirar a Dios. Volvió a mirar la tierra. ¿Y qué dice que volvió a mirar? Vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió ¿qué? Ni bobo que fuera, escogió ¿qué? Lo que sus ojos le mostró. Entonces los escogió para sí toda la llanura del Jordán, versículo 12, y Abraham dice que acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta llegar ¿a dónde? A Sodoma. Ahora, Abraham era rico, Abraham era el tío de Lot, pero sobre todo Dios está de parte de ¿quién? De Abraham. Por donde lo mire, por donde lo miremos, Abraham tenía no solamente el derecho de exigir, sino el poder de exigir para dónde tomar. ¿Y qué hizo? Se humilló y dejó en las manos de Dios todo. ¿Y quién escogió? Lot. Porque Abraham entendía que su bendición ¿quién era? Dios, no la tierra. Bien, y eso es mansedumbre. Bien, y sabemos la historia. Corazón de Abraham fue puro. No dijo, ve, este Lot cogió lo mejor, qué berraco tan conchudo. No. Lot tuvo problemas. Dios le dice a Abraham que va a destruir esa tierra. Abraham ora por su sobrino y lo saca. ¿Sí o no? Entonces, mansedumbre no es carencia de poder, porque Abraham tenía todo el poder. Tenía la promesa, el Señor está al lado de él. Todo, mansedumbre no es carencia de poder, sino que aún con poder se humilla y no se impone. Ejemplo de Abraham. Veamos otro ejemplo, ¿bien? Y con él podemos terminar. Veamos entonces a don Moisés. Moisés, en Números 12, Moisés, nos dice la palabra de Dios de Moisés en Números 12, 3. ¿Qué dice? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. ¿Qué nos está diciendo a nosotros la escritura en Números 12, 3? Que no había hombre más manso sobre la tierra como Moisés. No lo había. Entonces imagínense esto, lo tremendo. Testimonio que da Dios en su palabra acerca de Moisés. Imagínense la carta de presentación, como la misma carta de David. ¿Sí? Ahora miremos el contexto en el que esto se dijo. María y Aarón habían hablado mal en contra de Moisés. Si usted se va al título de Números 12, ¿qué nos dicen ahí? María y Aarón murmuran en contra de Moisés. ¿Y por qué murmuran? Porque Moisés se metió con una mujer ¿qué? Cusita. Ahí está. Cusita, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ellos murmuraron por eso. Y Dios le dice, ¿cómo se atreven ustedes a murmurar de Moisés si Moisés no hay hombre? ¿Ese qué versículo es? El 1. Versículo 3 dice, porque es que no hay sobre la tierra un hombre más manso que Moisés. ¿Cómo atreven ustedes a hablar en contra de Moisés? Entonces el Señor, fruto de esa murmuración, saca a Aarón, a María y a Moisés. ¿A dónde? Al tabernáculo de reunión. Ahí dice en Números. Si usted se lee los primeros 10 versículos, ahí está esa información. Él los saca y les dice que solo con Moisés, si usted lee ahí, dice, vea, yo a los profetas hablaba en sueños, pero cara a cara a Moisés. Es más, Moisés me ha visto de espaldas.
Y dice, y aún así a ustedes no tuvieron temor de hablar mal de Moisés, un hombre que habla cara a cara con Dios. Entonces dice la escritura que la ira de Dios se encendió en ese lugar y castiga a María. ¿Cómo castiga a María? Le da lepra. Le da lepra. A María le da lepra. Y la saca del campamento. Así que Aarón viene y le dice a Moisés, ¿dónde está ese versículo? Ahí más bajito. Ahí está. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Fuimos muy lenguisueltos, muy chismosos, perdón. ¿Sí? ¿Y qué le dice? Vaya, interceda por nosotros. Versículo 13. ¿Qué hizo Moisés? Clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Sí ve la mansedumbre de Moisés? ¿Usted qué hubiera dicho donde su amigo está hablando mal de usted? ¿Usted qué le dice al Señor? Púdrelo. Fuego consumidor. ¿Sí? Pero Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, ante la petición de su hermano, le dice, Señor, te ruego que la sanes ahora. No le dijo, déjela penar un poquito y después sánala. No, sánala ahora. ¿Qué podemos ver ahí? Mansedumbre y más mansedumbre. Y podemos decir que los mansos no buscan defenderse a ellos mismos. Moisés no buscó defenderse a ellos mismos, ni decir, no, mire, no, él no buscó defenderse. Están dispuestos a soportar todo por amor ¿a quién? A Cristo, a ser tratados como escorias por el Señor. Pero usted podrá decir, pero ¿cómo Moisés va a ser un hombre manso? Pues que a ustedes se les olvida que Moisés quebró las tablas de la ley. Eso no es una persona mansa, es un hombre iracundo. Eso es un hombre iracundo. Teniendo las manos, las tablas de la ley, las quebró. ¿Qué podemos decir a eso? Sí, las quebró, pero respondámonos lo siguiente. Las quebró porque lo que estaba haciendo el pueblo lo insultaba a él o a Dios. A Dios. Entonces, Moisés no se estaba defendiendo a sí mismo. Eso fue un celo ¿por quién? ¿Por él? Por Dios. ¿Ustedes sí ven la mansedumbre de este personaje? Entonces, eso es la mansedumbre. Tener un concepto claro de nosotros mismos. Somos pobres, estamos en bancarrota espiritual, lloramos eso porque nos separa de Dios. Somos conscientes que solamente Dios nos ha llevado a lo que nosotros hoy podemos tener en relación con el Padre. Y eso nos lleva a nosotros ser que humildes y tratar a todos por igual. Porque de todos los pecadores, el primer pecador soy ¿quién? Dice Pablo, yo mismo. Del cual el Señor tuvo clemencia y misericordia de mí. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Por el Señor dice entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Amén. Coloquémonos en pie, vamos a orar. Tarea para el otro ejemplo de mansedumbre, Jesús, del Nuevo Testamento. Toda la vida de Jesús fue una vida una enseñanza de mansedumbre. ¿Se acuerdan lo que vimos en Filipenses 2, 5, 8? Cuando dice, allá pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó todo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Dios, Cristo, siendo el mismo Dios, organizando el plan de salvación, ¿usted cree que Él no podía haber escogido dónde nacer? ¿Pero dónde nació? En un establo. ¿Y por qué nació en un establo? Porque no ha puesto para él. O sea, por no desacomodar a nadie, ¿nació dónde? En un establo.
Y muchas veces ese es el puesto que le seguimos dando nosotros a Dios, en el cuarto de reblujos. ¿Qué puesto ocupa Dios en su vida? ¿El establo? ¿O lo tienes donde tiene que estar? Estudien un poquito más acerca de lo que es la mansedumbre del Señor, que lo podemos ver en su entrada a Jerusalén, lo podemos ver en la forma en que Él nació, lo podemos ver en cómo fue latigado, fue escupido, fue blasfemado, ¿sí? Y en Él podemos ver entonces un ejemplo vivo de toda su vida en mansedumbre. Vamos a orar entonces. Yo los invito a que ahí incline su rostro. Le digamos: Señor Dios, gracias te damos por este día, Señor. Gracias por tu palabra que tú hoy nos hablas. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser, Señor, mansos. Bienaventurados los mansos, dichosos, gozosos los mansos, Señor. Dices tú en tu palabra, porque ellos heredarán la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta, papá, que el pobre en espíritu sabe que ha recibido toda clemencia, toda misericordia, y que eso nos ha restaurado en una nueva relación. Tú nos has dado vida cuando estábamos muertos. Y el entender eso, Señor, nos tiene que dar a nosotros solamente que humildad, sencillez, mansedumbre, docilidad delante de ti. Aprender, Señor, a descansar y a saber, Señor, que las luchas no las doy por mí mismo, sino que tú eres el juez justo, el que todo lo ve, Señor. Nada, Señor, está oculto a tus ojos. Ayúdanos, Señor, a poder mirarnos al espejo en esta bienaventuranza y mirar, Señor, en qué estamos fallando. Si verdaderamente, Señor, nosotros dependemos completamente de ti, si te esperamos, Señor, ayúdanos, Señor, a mirar si verdaderamente, Señor, nosotros, Padre, confiamos en ti. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que no debemos tomar la justicia por manos propias. Que no nos inquiete, Señor, cómo el impío, Señor, triunfa. Señor, porque llegará el momento que el impío ya no existirá más. Y tú te ríes de eso porque ese día viene. Pero aquellos que son mansos, aquellos que saben esperar y confiar en ti, Señor, heredaremos la tierra, Señor. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.